Bienvenidos a nuestro viaje a través del tiempo. Hoy nos sumergiremos en la sombra oscura de Irma Grese en Auschwitz. Irma Grese, conocida como la hiena de Auschwitz, es una figura infame en la historia del Holocausto. Su nombre se encuentra entre los más atroces perpetradores de crímenes de guerra, una mujer que encontró placer en la tortura y el asesinato de inocentes. Irma Grese nació en una familia rural alemana en 1923. Creció en un hogar desestructurado y violento, lo que algunos teorizan que pudo haber alimentado su inclinación hacia la violencia en los años venideros. En su adolescencia, Grese se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, una organización juvenil nazi donde se sumergió en la ideología del odio. Su camino a Auschwitz comenzó con un deseo de escapar de su hogar y encontrar un propósito en la vida. En 1942, a la edad de 19 años, Grese fue transferida a Auschwitz, donde pronto se ganó una reputación por su crueldad extrema y su disfrute sádico de la violencia. Una vez en Auschwitz, Grese se convirtió en una supervisora, una posición de considerable autoridad y poder. Ella estaba a cargo de controlar a los prisioneros, a quienes trataba con un desdén y una crueldad inimaginables. Su sadismo y su aparente placer en el sufrimiento humano le valieron el apodo de la hiena de Auschwitz. Los horrores que Grese perpetró en Auschwitz son innumerables. Ella fue conocida por su brutalidad hacia los prisioneros, a quienes golpeaba, torturaba y asesinaba sin piedad. Los sobrevivientes de Auschwitz recordaron su crueldad con horror, describiendo su comportamiento como inhumano y despiadado. Los horrores perpetrados por Irma Grese en Auschwitz son innumerables. Conocida por su crueldad, se deleitaba en el sufrimiento de los prisioneros. Su sadismo no conocía límites, y muchos la recordarían como un símbolo del mal absoluto en Auschwitz. Los testimonios de los sobrevivientes sobre las atrocidades de Irma Grese son escalofriantes. Hablan de su insensible indiferencia hacia la vida humana. Grese seleccionaba a los prisioneros para la cámara de gas y torturaba a los prisioneros por placer, creando un ambiente de miedo y desesperanza. Su trato brutal hacia los prisioneros era una manifestación de su profunda creencia en la ideología nazi. Grese consideraba a los prisioneros como subhumanos, y su crueldad era una prueba de su lealtad al régimen nazi. Su comportamiento es un ejemplo de cómo la ideología puede deshumanizar y corromper. Irma estaba obsesionada con la pureza racias, un pilar del nazismo. Creía firmemente en la superioridad de la raza aria y despreciaba a todos los que no cumplían con este ideal. Esta obsesión alimentó su crueldad y justificó sus acciones en Auschwitz. El papel que desempeñó Irma Grese en el régimen nazi es un reflejo de las posibilidades aterradoras de la ideología llevada al extremo. Aunque las mujeres a menudo son vistas como las víctimas del nazismo, Grese demuestra que también pueden ser perpetradoras. Su historia es un ejemplo de cómo el poder y la ideología pueden convertir a una persona en un monstruo. Irma Grese, una joven que saltó a la fama en uno de los periodos más horrorosos de la historia de la humanidad, ha sido examinada a menudo bajo la lente del victimismo y el adoctrinamiento. Se argumenta que ella era un mero producto de la maquinaria de propaganda nazi, engañada y manipulada para cometer actos atroces. Sin embargo, etiquetarla como una mera víctima sería ignorar la voluntad que demostró al llevar a cabo sus crueles acciones. Si bien la propaganda ciertamente jugó un papel en la configuración de su ideología, en última instancia fue su decisión abrazar tales creencias. La vida cotidiana en Auschwitz era una pesadilla para los prisioneros, e Irma Grese fue una parte importante de ello. Se deleitaba con su rutina, que implicaba supervisar el proceso de selección para las cámaras de gas, administrar castigos y realizar experimentos brutales. Sus acciones no fueron solo un reflejo de su deber, sino también de su profundo odio hacia aquellos considerados racialmente impuros. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el fin del reinado de terror de Grese. Fue capturada por las tropas británicas durante la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen. Sin arrepentirse y desafiante hasta el final, se dice que estaba orgullosa de sus acciones y no mostró ningún remordimiento por sus crímenes contra la humanidad. Irma Grese fue juzgada en el juicio de Belsen, parte de los posteriores juicios de Nuremberg. Se enfrentó a múltiples cargos, incluidos asesinatos, torturas y otras atrocidades cometidas contra prisioneros.
A pesar de su intento de negar las acusaciones, los testimonios de los supervivientes pintaron un cuadro condenatorio de sus crímenes. El tribunal condenó a muerte a Grese por sus acciones en Auschwitz y Bergen-Belsen. La sentencia se ejecutó en diciembre de 1945, lo que la convirtió, a los 22 años, en una de las mujeres más jóvenes ejecutadas judicialmente según la ley británica en el siglo XX. La ejecución no solo simbolizó el fin de su vida, sino que también sirvió como un sombrío recordatorio de los horrores que había infligido a otros. El legado de Irma Grese es uno que resuena con horror y repugnancia. Sus crímenes atroces en Auschwitz son recordados como algunos de los más brutales perpetrados durante el Holocausto. Los testimonios de los sobrevivientes que soportaron su crueldad no solo proporcionan un recuento escalofriante de su sadismo, sino que también sirven como un recordatorio constante de los límites a los que puede llegar la maldad humana. Las lecciones aprendidas del caso de Irma Grese son muchas y variadas. Ofrece una visión profunda de los peligros del fanatismo y la ideología extremista. Grese es un recordatorio de que la maldad puede surgir en cualquier lugar y que siempre debemos estar vigilantes para prevenir tales atrocidades. La figura de Irma Grese también ha dejado una huella en la cultura popular. Numerosos libros, películas y documentales han explorado su vida y crímenes, lo que demuestra el impacto duradero que su historia ha tenido en la sociedad. Sin embargo, es importante que estas representaciones no trivialicen ni glorifiquen su crueldad, sino que la presenten en su totalidad como un testimonio del horror absoluto que fue el Holocausto. Reflexionando sobre la historia de Irma Grese, es evidente que su impacto en la sociedad va más allá de sus propios actos horrendos. Su historia provoca una reflexión profunda sobre el alcance de la maldad humana, la influencia de las ideologías extremas y la importancia de recordar y aprender de nuestro pasado. Finalmente, Irma Grese sirve como un recordatorio de los horrores del Holocausto. Su historia es un testimonio de lo que puede suceder cuando el odio y la intolerancia se descontrolan. Es esencial que recordemos a Irma Grese, no para glorificarla, sino para asegurarnos de que las atrocidades que cometió no se repitan nunca más. Aunque Irma Grese ya no está entre nosotros, su historia nos recuerda la importancia de recordar. Recordar a las víctimas, recordar el horror, recordar para que nunca se repita.